posible, de ser lo más coherente, obvio, lo más clara con respecto a lo que es no amarse en primera instancia, que es algo que padecí mucho cuando tenía más o menos, desde que tenía 24 años, más o menos, fue ahí como que mi mente hizo un clic y no era la que era antes de los 24, y en ese momento fue que conocí a alguien que transformó mi vida por completo, que hizo que mi vida primero se vaciara por completo y luego pudiera descubrirme yo misma mirándolo a él y sabiendo en qué me estaba fallando a mí misma, qué es lo que me quería mostrar esa persona y por qué seguía yo con alguien así, o por qué estaba yo con una persona que si bien quería porque lo quería mucho, porque yo seguía con una persona que, en fin, trataba de siempre recalcarme la peor faceta de mía, o recalcarme en lo que yo me había equivocado cuando era chiquita, o tratar de recalcarme en las debilidades que yo tenía como persona. Hasta usaba los secretos que yo le había contado alguna vez en mi contra para hacerme sentir como alguien que no valía. En fin, hoy voy a dar comienzo a algo que no sé cuánto va a durar, pero me he decidido hacerlo porque es algo que ha quedado en mi interior y ha quedado como algo que es algo pendiente de sacar la última espina, el último, la última huella, como pendiente algo de que yo saque todo eso que ocurrió en mi vida, y creo que ahora es el momento oportuno. Así que decidí seguir, creo que voy a escribir la segunda parte del libro que yo hice alguna vez en el 2019 o 2018, no recuerdo qué año lo presenté, el libro que habla de lo que es la agonía que se tiene, en la que se vive, la agonía eterna, cuando uno vive en la zona de confort, ¿sí? Entonces, mi segunda parte es poder contarles lo que es vivir, creer que no somos nada. Y eso era lo que yo era en un momento de mi vida. Y lo he visto en muchas personas, sobre todo mujeres. No quiero decir que no haya hombres que sufren y padecen el estar al lado de una persona narcisista. Pero sobre todo son las mujeres las que en algún momento de la vida, ciertas mujeres que traemos desde la infancia dolores sin sanar, que traemos creencias, que traemos pactos familiares, que traemos un árbol genealógico bastante enfermo, un poco apestado, y al cual en un momento de la vida alguien, y eso me tocó a mí, debe sanar. Alguien, y eso es lo que me tocó a mí, debe parar con esa herencia familiar. Entonces, hablo del narcisismo. Como les decía, sé que se da mucho más en las mujeres padecer al lado de alguien así, pero no descarto y sé por experiencia, porque con mi trabajo, con lo que hago, me he cruzado con personas, hombres, que viven por ahí con personas que son narcisistas o tienen una convivencia con una persona narcisista. A veces uno, cuando está en el momento, en el lugar, en la situación como víctima, pero no es víctima, sino que uno sería la víctima y el otro el victimario. El tratarnos nosotros mismos como víctima es el primer error. El creer que somos víctimas nos hace más diminutos, ¿sí? Pero uno, cuando está ahí, en el momento de que está siendo dañado por una persona y está siendo constantemente pinchado en la mente,
por palabras que saben cómo hacerte flagelar, cómo hacerte caer, cómo hacerte quebrar, cómo hacerte desmoronar la confianza, la autoconfianza que tienes. Cuando uno vive con una persona así, se confunde mucho. Porque llega un momento en que le cree tanto a la persona que uno mismo se pregunta, ¿será cierto o estará enferma? ¿Será cierto que tengo que ir a un psicólogo? ¿Será cierto que yo tengo que está bien él, es bueno él y yo soy la mala? Porque es tanta la facilidad, la elocuencia con la que habla un narcisista, que tiene tanto poder intelectual y tanto poder de convencimiento, que te hace creer a ti mismo o a ti misma que en realidad eres una persona totalmente insana, loca o perturbada mentalmente. Por eso es que hoy decidí empezar a hablar y día a día voy a contarles desde el fin hasta el inicio. No voy a hacerlo desde el inicio hasta el fin, pero voy a hacerlo desde el fin hasta el inicio. Es una guerra en la que uno de los dos gana. Y no es una guerra que uno dice, sale uno ganando y el otro sale bien por ahí y lo entiende. No, es una guerra en la que uno de los dos va a ganar. Si la persona que está dominada por el narcisista no cambia su perspectiva, su estado mental, su estado emocional, y no empieza a educarse, y no cambia su mirarse al espejo y saberse que puede hacer algo por ella misma, si la persona no cambia, el que gana es el narcisista. Cuando la mujer o el hombre, si es dominado por un narcisista, padece bajo su brutalidad o su violencia y termina la persona, sí o sí, falleciendo. Por eso digo que es una guerra de matar o morir. Uno de los dos siempre va a ganar. Si la persona dominada no cambia su forma de verse y agarra coraje y hace algo, el que va a ganar siempre es el narcisista. Si la persona logró darse cuenta, como me ocurrió a mí, y empiezan a recorrer un camino de autoconfianza, un camino de conocimiento, de empoderamiento interior, de expansión de la mente, de expansión de la capacidad de ver hasta dónde más puede llegar, que esa persona no es lo que todo el mundo le hizo creer, que era una pobre infeliz, que era una bruta, una inconsciente. Si la persona se anima a cambiar, el que va a perder cuando ve que ya no puede dominarte es el narcisista. ¿Y por qué hoy lo cuento? ¿Por qué hoy voy a empezar a contar desde el final hasta el inicio? Porque es algo que tengo que sacarlo, como dije. Quiero sacarlo. Porque es algo que quizá, yo siendo coach, quizá sí necesito de otro coach para que me haga ver el punto, el por qué duele todavía eso. En el por qué eso me está doliendo, ¿sí? Y sí, y yo creo que la mejor manera de hacerlo también es contarles. ¿Para qué? Para que sirva de experiencia, para que las mujeres o hombres que están bajo el pie de un narcisista, porque te mantiene así, lo que uno ve como una metáfora o como una pantalla grande es que su pie siempre va a estar sobre ti, si no haces algo. Y si no haces algo, siempre va a ser el pie de él sobre ti, a no ser que hagas algo. Y ahí cuando esa persona se da cuenta que no puede dominarte más, es cuando se le acaba toda la razón de vivir. Y a eso me voy a dedicar de ahora en más allá de todo lo que hago y que me apasiona. Y amo seguir estudiando y educándome sobre mi mente misma también. Es lo que voy a empezar a contar desde el final hacia el inicio. Así es que todos los días o día por medio voy a subir un video de lo que es, primero porque me surge la intriga, es más allá del no amarte, porque es muy vulgar, muy utilizado cuando no te amas, sí, no es verdad, cuando no te amas. Pero creo que viniendo de la agonía eterna de la zona de confort, es, no sé, el título que le voy a poner, pero ¿cómo termina? Yo creo que le pondría ¿cómo termina
una historia de estar cerca y haber vivido con un narcisista. ¿Sí? ¿Cómo termina la historia cuando uno vive cerca o ha estado viviendo con un narcisista? ¿Quién gana? En fin, mañana voy a seguir con la segunda parte, o pasado, según como esté mi agenda. Y los invito a que me sigan en PM-inteligencia emocional en Instagram, igual en YouTube. Así, si quieren una sesión privada, si quieren sesiones para cambiar la percepción sobre ustedes mismos y en su papel o rol en el mundo, y en por qué no logran lo que quieren lograr, o en por qué se estancan donde no quieren estancarse, acá los invito a que podamos hacer una primera sesión de conocimiento donde puedas contarme qué es lo que te está doliendo. En fin, ahora los dejo. Mañana les voy a mostrar la segunda parte de en qué termina, sí, la historia o la vida de una persona que vive bajo los pies de un narcisista o bajo la suela de un narcisista. ¿Cómo termina? La mía terminó a mi favor, sí. Y también les voy a contar las huellas emocionales que quedan, que son las que estoy desterrando, porque esas personas se encargan de hacer muy buen trabajo y son muy inteligentes al hacerlo. Como les dije, cuando ellos ya no pueden dominarte más porque se dieron cuenta que obtuviste muchísima fortaleza interior y has cambiado, es cuando ellos se vienen abajo. Es doloroso, sí. Y yo siendo coach y siendo bioterapeuta y habiendo sanado poco a poco, y todavía sigo, mi árbol familiar, quise hacer lo mismo con esa persona. Pero no es el momento. Nunca lo dejó, nunca se dejó y no era su momento quizá. Tendrá otra vida para sanarlo. En fin, eso es lo que quería contarles hoy. Y mañana seguiré con este tema para ayudar un poco, para compartirles un poco lo que es, en fin y en síntesis y en todo esto, lo que es en una sola palabra: falta de amor. El amor es la palabra, el amor, simplemente el amor. Amarse a uno mismo, pero amarse por completo, amarse desde el pelo, la cara, las facciones, las cejas, la voz, el cuerpo, los pechos, amarse por completo. El que no te ames hasta en decisiones, el que no te ames te lleva a tomar las peores decisiones de tu vida. Aún cuando esa intuición te hable. Y eso me ocurrió a mí, pero ese es el inicio. Y yo voy a empezar por el fin. Así que no olviden, siempre escuchen a su intuición, porque es la única que siente desde acá. Acá viene la intuición, desde el sentir. Puedes pensar una cosa, pero el sentir tiene tu razón, tiene tu esencia, tiene tu alma. Cuando sientes y tu intuición te está diciendo que no hagas eso, es porque no debes hacerlo. Simplemente así. Que tengan una excelente tarde, un día excelente. Feliz Día del Trabajador para todos. Y mañana o pasado mañana voy a seguir con la parte que va a comenzar en sí toda la historia, desde el fin hasta el inicio de la vida con un narcisista. Namaste.